Bueno, acá lo que tenemos es PowerPoint sobre los carbohidratos, lo primero que hay que saber. Como dice acá, son compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos, siempre que hablamos de compuestos orgánicos, son moléculas formadas por la química del carbono, donde el carbono forma parte de la estructura central de la molécula. En los carbohidratos, como la palabra lo indica, además de carbono, tenemos hidrógeno y oxígeno. Siempre teniendo en cuenta que la columna central de la química de los compuestos orgánicos está formada por el carbono y en este caso, en el caso de los carbohidratos, acompañados por hidrógeno y oxígeno. No hay otro elemento que acompañe. Se le conoce también como glúcidos, hidratos de carbono y azúcares. Son siempre sinónimos: carbohidratos, glúcidos, hidratos de carbono y azúcares. A partir de ahora, la palabra azúcar va a formar parte de una familia de compuestos y no solamente el azúcar que se usa para endulzar, que es el caso de la sacarosa, que es un tipo particular de carbohidrato. Y la función principal es dar energía al cuerpo. ¿Sí? Funciona como el combustible, aunque no es la única función, pero sí es la principal. Bueno, esto se va en el PowerPoint, después esto se detalla en otras diapositivas. Bien, se encuentran en prácticamente todos los alimentos. Si bien acá en la imagen se pueden ver algunos alimentos donde los carbohidratos son más comunes o se encuentran de manera mayoritaria, se encuentra prácticamente en todos los alimentos, cualquier cosa que uno pueda considerar como comestible. Si bien es muy importante también aclarar que los carbohidratos son una familia de compuestos muy variados entre sí, entonces que cumplen con características muy variadas. ¿Sí? Por eso no es lo mismo, por ejemplo, consumir carbohidratos a partir de las harinas que consumirlos a partir de las frutas. Si bien tanto las harinas como las frutas son ricas en carbohidratos, pero presentan carbohidratos con algunas características diferentes que se van a ver en otras diapositivas. Bien, en cuanto a las funciones de los carbohidratos, como se había dicho, aportan energía para trabajo muscular. Un gramo de carbohidrato aporta 4 kilocalorías. La energía que utilizamos los seres vivos se mide en calorías. Cada kilocaloría son 1000 calorías. Y a partir de los carbohidratos debería decir acá, se puede sintetizar proteínas y lípidos, porque nosotros también necesitamos proteínas y lípidos para funcionar, y en determinadas circunstancias, si bien esas proteínas y lípidos las obtenemos de la alimentación, pero también se pueden sintetizar en nuestro cuerpo a partir de carbohidratos. Mejora la flora intestinal, algún tipo particular de carbohidratos, ¿sí? Todo esto se va a desarrollar después en el PowerPoint. Bien, por ejemplo, a partir de algunos carbohidratos como la glucosa se forma glucógeno, que es la reserva de glucosa en el organismo. Este es en el caso de nosotros, porque por ejemplo las plantas reservan su glucosa en forma de almidón. Ya lo vamos a ver. Bien, la primera clasificación de carbohidratos diferencia entre monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. La diferencia básicamente es que cuando hablamos de monosacáridos estamos hablando de una unidad estructural. Cuando hablamos de disacáridos estamos hablando de la unión de dos unidades. Y cuando hablamos de polisacáridos, la combinación de muchas unidades. Pueden ser cientos o miles. Los polisacáridos en comparación son moléculas muchísimo más grandes que la molécula de disacárido o la molécula de monosacárido. Entendiendo cuáles son las características de los monosacáridos, ¿sí? Se puede entender la de los disacáridos y la de los polisacáridos porque son monosacáridos unidos. En este caso son dos y acá son muchos. Entre los monosacáridos se pueden clasificar también por la cantidad de carbonos que contiene la molécula. ¿Sí? Los principales son las hexosas, que contienen 6 carbonos, pero también lo hay pentosas, que tienen 5 carbonos, tetrosas, que tienen 4, triosas, que tienen 3. ¿Sí? Y se fijan acá, los monosacáridos se representan con un hexágono porque están representando justamente los 6 carbonos de una hexosa. Como por ejemplo la glucosa, la galactosa y la fructosa son las hexosas más importantes. Y con estas tres, glucosa, galactosa y fructosa,
se forman los diferentes disacáridos, ¿sí? Las sacarosas se forman con una unidad de glucosa más una de fructosa, la lactosa con una unidad de galactosa más una de glucosa y la maltosa con 2 unidades de glucosa. Y en el caso de los polisacáridos, ¿sí? Están formados por cientos o miles de unidades de glucosa, pero la diferencia entre los distintos polisacáridos, por ejemplo, almidón, celulosa, glucógeno y quitina, la diferencia lo hacen la forma en que esas moléculas de glucosa se unan entre sí. Se llaman enlace glucosídico. Bien, ahora dentro de los monosacáridos, exclusivamente de los monosacáridos, que nosotros habíamos dicho, bueno, de acuerdo al número de carbonos, se pueden clasificar si tienen 3, 4, 5, 6 o 7 carbonos, con el prefijo tri, tetra, pento, hexa o hepto, de acuerdo a la cantidad de carbonos, obviamente. Siempre con la terminación osa. La terminación osa, de hecho, refiere a un hidrato de carbono. Pero además, se los puede diferenciar en dos tipos según los grupos funcionales que contenga la molécula. Grupos funcionales en química, el problema es que ustedes no tuvieron química inorgánica y química orgánica. Esto hay que verlo sin tanto detalle, simplemente desde lo conceptual. Los grupos funcionales son uniones de elementos de la tabla periódica, por ejemplo el carbono con el hidrógeno y el oxígeno, que es común a distintas moléculas. ¿Sí? Se puede sacar algunas conclusiones sobre las características de la molécula de acuerdo a los grupos que contiene. Por ejemplo, la aldosa contiene el grupo aldehído y contiene varios grupos alcohol. El grupo alcohol está formado por un oxígeno y un hidrógeno. Y las cetosas contienen el grupo funcional cetona, carbono-oxígeno, y los grupos alcoholes también, oxígeno e hidrógeno. Ahora lo vamos a ver más adelante. Acá está, por ejemplo, la aldosa, el ejemplo clásico de aldosa es la glucosa. Fíjate vos que la glucosa tiene 6 carbonos, ahí los tenemos a los 6 carbonos, acompañados de hidrógenos y oxígenos, pero esos hidrógenos y oxígenos formando grupos, lo que se conocen como grupos funcionales. Acá se forma un grupo funcional que se llama aldehído, por eso esto es una aldosa, y lo que están en azul son los grupos funcionales alcohol. ¿Bien? Y a diferencia de la glucosa, por ejemplo, lo que diferencia la glucosa de la fructosa, que es esta que tenemos acá, también tiene 6 carbonos, igual que la glucosa, por eso son hexosas en ambos casos, pero en este caso no hay grupo aldehído, sino que hay un grupo cetona, que es esto que tenemos aquí, entre esta clásica unión entre el carbono, un carbono que no es un carbono terminal de la cadena, sino que está en el medio de la cadena, el carbono unido con 2 enlaces al oxígeno. Y después tenemos los grupos alcoholes también repartidos a lo largo de la molécula. Bien, esto es un esquema de las posibles vías de síntesis que pueden tener los hidratos de carbono. Por ejemplo, para llegar a una fructosa, que es una molécula de 6 carbonos, a partir de las triosas, a medida que se le van agregando carbono, ¿no? Formando moléculas cada vez más complejas hasta llevar a la fructosa. Entonces la vía metabólica de la síntesis de estas cetohexosas, yo la verdad que como acá en el PowerPoint está como muy aislado del resto de los conceptos, no sé si se detendrán mucho a analizar estas vías metabólicas, ¿no? Yo no me complicaría con eso por ahora. Acá seguimos con la diferencia, lo mismo que decíamos antes, la diferencia entre aldosa y cetosa, que habíamos hecho la diferencia entre la glucosa y la fructosa, que es esta. Acá tenemos grupo aldehído y acá tenemos grupo cetona, ¿sí? Pero esa diferencia también la podemos encontrar en moléculas de
5 carbonos, en estas pentosas, acá con el grupo aldehído y acá con el grupo cetona, y en las triosas, con 3 carbonos, también, acá con un grupo aldehído y acá con el grupo cetona. Forman moléculas diferentes. Siempre son triosas por tener 3 carbonos, pentosas por tener 5, hexosas por tener 6, pero a su vez, esto es una triosa que es también una aldosa, porque tiene el grupo aldehído, y esto es una triosa que es a su vez una cetosa, porque tiene el grupo cetona. Bien, entre los monosacáridos dijimos los más importantes son la glucosa, la galactosa y la fructosa, que son hexosas los tres, o sea, tienen 6 carbonos cada uno, estas unidades. Bien, y son solubles en agua, son cristalizables, aportan sabor dulce, son sustancias blancas, están presentes en los alimentos, mayoritariamente como lo tenemos acá. La hidrólisis de la leche, la palabra hidrólisis significa separación, porque la galactosa se obtiene de la separación de la molécula del azúcar de la leche, que es la lactosa. De hecho, la lactosa es la unión de una glucosa más una galactosa. Es un disacárido, que por hidrólisis, o sea, por separación, se obtiene la galactosa. Bien. Acá tenemos distintas maneras de representar un monosacárido. Se puede representar de las 3 maneras que está acá. La forma cíclica, que es esta que tenemos acá, o la forma lineal. Son 3 maneras de representar lo mismo. Es exactamente lo mismo, representado de formas diferentes. Porque por ahí en la bibliografía se lo puede llegar a encontrar dibujado de una manera o de otra, pero está mostrando exactamente lo mismo. Bueno, y acá el PowerPoint también muestra los grupos funcionales, que este grupo funcional también lo tenemos acá y también lo tenemos acá, y los grupos alcohol, ¿sí? Los tenemos acá, los tenemos en todas las moléculas, está representando lo mismo. Bien. ¿Por qué es importante la glucosa? Bueno, acá, como dice, lo que habíamos mencionado, la glucosa es como si fuera la gasolina para mantenernos funcionando. Por eso cuando una persona dice, me siento como que bajo de azúcar, los síntomas de una debilidad por baja de azúcar es justamente eso, la persona se siente débil. La glucosa es fuente de energía, es básicamente eso. Si bien se puede transformar moléculas de glucosa en otras moléculas funcionales, pero principalmente la función es esa, es aportar energía. Dijimos que están prácticamente presentes en cualquier alimento, pero en algunos en mayor medida, ¿sí? Lo que sí hay que saber es que los alimentos, si bien poseen glucosa, no la poseen en forma de monosacáridos, sino que la poseen unida, ¿sí? Formando, por ejemplo, almidones. Los almidones son cadenas grandes de glucosa. Cuando uno consume, por ejemplo, un alimento de origen vegetal como este, a partir de harinas, lo que está consumiendo es almidón. Ese almidón, que es un polisacárido formado por una cadena importante de glucosas, cuando se digiere, se separan todos esos monosacáridos, ¿sí? Y son esos monosacáridos los que se terminan absorbiendo y elevando esos niveles de glucosa en sangre. Bien. Cuando falta glucosa, bueno, esto que decíamos, las típicas características de una baja de glucosa, el organismo te está diciendo, ¿no? Estos mecanismos de reacción que tiene nuestro organismo son una forma de alertarnos sobre lo que está sucediendo, que en realidad es falta de energía, la falta de glucosa como falta de energía. ¿Sí? Y cuando hay exceso de glucosa en sangre también genera algunas manifestaciones, ¿sí? Que se pueden estar asociando a esta enfermedad que se llama diabetes. La enfermedad de la diabetes en realidad no es causada por un aumento de glucosa en sangre, sino que es causada por un problema metabólico con la insulina, que es la hormona que tiene que hacer bajar los niveles de glucosa en sangre. A todos nosotros
Cuando comemos, inmediatamente después de comer, aumenta el nivel de glucosa en sangre de manera normal, ¿sí? Pero no nos podemos considerar diabéticos por eso. Esos niveles de glucosa en sangre que aumentan después de comer, inmediatamente tienen que bajar cuando actúa esa hormona que se llama insulina, que la tiene que hacer bajar. Cuando hay problemas metabólicos con la acción de esa insulina, es ahí donde tenemos la enfermedad. Bien, los disacáridos, en unión de dos monosacáridos, por ejemplo, cuando se unen dos glucosas, se obtiene un disacárido que se llama maltosa, que es el azúcar de Malta, presente en la cerveza. Una glucosa más una galactosa forman la lactosa, que es el azúcar de la leche, y una glucosa más una fructosa forman una sacarosa, que es el azúcar de endulzar, la que usamos para poner en el café, por ejemplo. Acá tenemos una representación esquemática de lo que sería una molécula de un disacárido. No alcanzo a distinguir cuál de estos tres disacáridos puede llegar a ser, pero es una representación de un disacárido. Como se pueden ver, acá tenemos un monosacárido y acá tenemos el otro, unidos por este enlace con el oxígeno. Ahí está, bueno, acá seguía el PowerPoint diciendo que son hidrolizables. Hidrolizables significa justamente que esta unión acá se puede separar, obteniendo los dos monosacáridos. Resulta la unión de dos monosacáridos y se une mediante el enlace glucosídico, que es este enlace que tenemos acá donde participa el oxígeno. Los polisacáridos son polímeros, ¿sí? Así como los monosacáridos son monómeros, porque son las unidades estructurales de las moléculas, los polímeros contienen muchas de esas unidades. Entonces, los polisacáridos son un polímero, hidrolizables también, porque esas uniones se pueden separar obteniendo los monosacáridos independientes. Los polisacáridos son una unión de N monosacáridos. N significa un determinado número, ¿sí? Que puede ser muy variable, pero estamos hablando, a veces polisacáridos pueden estar formados por cientos o miles de monosacáridos unidos, moléculas muy grandes. Entre los polisacáridos más destacados tenemos de reserva, como el almidón y el glucógeno, el almidón en vegetales y el glucógeno en animales. Cuando uno consume glucosa, los animales consumimos glucosa o en vegetales se producen a partir de la fotosíntesis, se tienen que almacenar, pero no se almacenan como glucosa, sino que se unen, esas moléculas de glucosa se unen formando estas moléculas más grandes, almidones en vegetales y glucógeno en animales. Nosotros ese glucógeno lo producimos después de comer, después que se aumentan los niveles de glucosa en sangre. Inmediatamente después la insulina es la que tiene que hacer que esa glucosa en sangre disminuya y la glucosa se transfiere al hígado o a los músculos para formar este glucógeno, que es el que utilizamos como reserva. Y polisacáridos estructurales como la celulosa o la quitina, en el caso de la celulosa, que forma la pared celular de los vegetales. La celulosa solamente se obtiene a partir de fuentes vegetales, por ejemplo, cuando consumimos hojas verdes. Pero ahora vamos a hablar más adelante de que la celulosa no se digiere, entonces, si bien la celulosa está formada por una unión de glucosas, la forma en que esas glucosas están unidas hacen que nosotros no podamos romper esos enlaces, entonces no se puede digerir. Y la quitina, que forma parte del exoesqueleto de los artrópodos. Yo te decía acá que cuando pisas una cucaracha y suena ese clic, 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 lo que está sonando es la quitina rompiéndose de ese exoesqueleto. Bueno, el almidón, esto todas cosas que ya sabemos, ¿no? En qué alimentos se encuentran, bien, en unidades repetitivas de glucosa, forman la reserva alimenticia de los vegetales, suelen ser insolubles en agua, o prácticamente insolubles. El glucógeno cumple una función similar a la del almidón, pero esta vez en animales,
nosotros, como, como aparece en este gráfico, nosotros convertimos glucosa en glucógeno, agrupando glucosas, formando glucógeno cuando lo queremos almacenar, y después en situaciones donde se requiere esa glucosa, por ejemplo, el exceso de ejercicio físico, podemos de vuelta volver a convertir el glucógeno en glucosa para obtener la energía, ¿no?, de esa glucosa. Bien. Y en el caso de la celulosa, que es la conocida como fibra vegetal, se encuentra exclusivamente en vegetales, y a diferencia de los otros polisacáridos, este no se digiere. Entonces, así como ingresa a los alimentos, también lo eliminamos con las heces. Bien. Si bien no es una fuente, por ejemplo, de energía válido, porque no lo utilizamos como fuente de energía, porque no lo podemos digerir, o sea, no podemos romper los enlaces de este polisacárido para obtener las unidades de glucosa, pero sirve para otras funciones que tienen que ver con el funcionamiento del tracto digestivo. Y la quitina, que es del exoesqueleto de los artrópodos, bueno, menciona también que se puede utilizar, se utiliza en la industria farmacéutica, por ejemplo, en la cosmética, ¿no? Pero no tiene tanta relevancia a la hora de la alimentación. Y con esto terminamos el PowerPoint.